Pues yo he estado en el Amazonas con los quichua, con una comunidad indígena, y hay dos cosas que me han sorprendido mucho de allí. Y una es la comunidad. Todos dependemos de todo. No solo los que vivimos en la comunidad, que eran 22, necesitamos ayudarnos el uno al otro porque si no, no sobrevivimos mañana, sino que la Pachamama también tenía conciencia y también dependemos nosotros de ella y ella de nosotros. Yo tengo que cuidar a la mamá y la mamá me cuida a mí. Y tú dices, es que eso ya no existe en mi sociedad. Si tú tienes un problema con tu casa porque ha venido una inundación, venga, vamos a construir tu casa. Que tú tienes problemas porque tu marido está enfermo, venga, nosotros te cuidamos. Eso es esa comunidad, porque el ser humano vivimos en comuna. Y ese individualismo que no sabemos ni quién es el vecino, es tan triste. Es gente que está sola y rodeada de gente, qué triste, por Dios. Y otra cosa que aprendí en el Amazonas es que soy un animal. Que se me ha olvidado que soy un animal. ¿Sabes? Que soy una especie animal. Tú dices que yo como animales, y que estoy en esa cadena alimenticia. ¿Te acuerdas de eso que te enseñaron en los colegios en el libro de geografía, ¿no? De historia? Que como carne y como hierba y que soy vegetales y que ellos me comen a mí. Porque claro, allí vas andando y te dices, te cuida que no haya serpientes o que no venga el jaguar. ¿Sabes? Que nos metemos en la selva negra, ¿no? Y tú dices, wow. Y tenemos una falsa protección al cemento. Creemos que en esta habitación estamos protegidos, ¿no? Y además echamos para afuera hasta las hormigas. No quiero hormigas, no quiero ningún animal, no quiero ningún bicho. Es que tú eres un bicho, tío, también, que tú eres un animal. Que esto nos necesitamos, ¿no? Contaban en el Amazonas que venían la gente del petróleo, ¿no? Con mucho dinero. Y le decía, si me dejas poner un pozo aquí, te doy 60 millones de dólares y una casa en Miami. Y que él le decía, coge tus papeles o te lo quemo en el fuego. Y yo decía, tío, $2, 60 millones de dólares. Y decía, coge esos papeles o coge los papeles. Venían con los maletines y decía, papeles. Es verdad, son papeles. El valor que tú le estás dando al papel es el valor que tú le estás dando. Pero para ello, que su casa, su hogar, en la Pachamama, su selva, vas a venir a sacar petróleo, mierda, a destrozar árboles y a hacerle daño a la Pachamama por 60 millones de dólares. Anda, tío, llévate tus papeles. Ahora, era tan bonito. Y claro, eso lo pensaba o lo decía con los pies dentro del agua, en el río allí en el Amazonas, y tú decías, es que la realidad de la vida, las prioridades es distinta, ¿no? Él decía, para mí la felicidad es el agua transparente, el respirar, el hierba y fruta, ¿no? Y para ti es una casa y un coche. Anda, tía, vete con tu casa y tu coche. Esa es una falsa seguridad porque te sientes inseguro, porque no tienes las raíces de una comunidad, ¿no? De que te guste tu vida, de que te guste dónde estás. No nos gusta la vida que tenemos muchas veces, ni dónde estamos, ni con quién estamos, ¿no? ¡Buah, qué triste es eso! Esa gente que vive sin ser feliz, ¿no? ¡Qué horror!